Noches ha comenzado Noches Mías hasta las 2 de la madrugada y por supuesto el tema de la actualidad, el tema reciente, la represión y el repudio hacia o de las fuerzas policiales con respecto a los docentes que estaban allí en esta escuela itinerante o en lo que va a ser esta escuela itinerante. Estamos viendo aquí la agresión de los agentes de la Policía Federal allí, justamente en la Plaza de los Dos Congresos. Fue noticia cerca de las 19:30 horas con esta actitud pacífica de los docentes frente a la Plaza de los Dos Congresos, con el armado de este andamio que ustedes ven, esas estructuras de hierro que ven detrás de todo este tumulto de gente. En realidad de esta gente que está siendo golpeada, estamos hablando de maestros, de profesores, que mañana, en realidad hoy, a las 7 de la mañana u 8, darían clases de una manera distinta, particular, con más de 30 personas por asignatura, por aula, hablando, por ejemplo, de otras cosas de lo que explicarle a la gente sería la ley de las paritarias. Pero todo esto se desmadró, se desbordó. La idea de López, cuando habló con C5N, era justamente eso, armar una escuela itinerante, un estilo de carpa, la carpa blanca que ustedes recuerdan, de los docentes. Él dijo estar en acuerdo con la policía y con el gobierno, que al principio había sido algo complicado, pero que después empezó a menguar la situación. Pero claro, cerca de las 20:18 minutos más o menos, todo se desbordó, se desmadró. Aquí las agresiones de la policía a los docentes, algunos con sus caras tapadas, bajo la lluvia. Estaba en vivo el móvil de C5N, único medio allí para mostrarles a ustedes esto que están viendo en este momento aquí en Noches Mías. De esta manera reprimieron a los docentes las fuerzas de seguridad. También el repudio de políticos y sindicalistas por este acto ilícito, desde la expresidenta Cristina Kirchner, pasando por el bloque de los diputados del Frente para la Victoria, por la CGT y hasta los diputados de Cambiemos, entre ellos Ricardo Alfonsín, se alzaron contra la violencia desatada este domingo en la Plaza de los Dos Congresos. Esto comenzó de esta forma, como ustedes lo están viendo, fue alerta y primero en C5N, único medio que se encontraba allí con su móvil en vivo, con Francisco Urrutia, periodista del canal, compañero nuestro, que de una manera al principio tranquila, por lo que se veía, junto a López de la CTA, y estaba Roberto Baradel, inclusive recuerdo, también estábamos en vivo. Bueno, justamente estaban hablando de esta escuela itinerante que empezaría a dar las clases esta mañana, una alternativa creativa o imaginativa, según lo que se desprendió de las charlas que tuvieron con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué decidieron los maestros? Armar una carpa con esos andamios que, como lo contaba López ayer temprano, al principio se veía algo extraña la actitud de la policía. Hubo algo de resistencia respecto a las fuerzas de seguridad con respecto al armado, pero luego todo fluyó con normalidad y tranquilidad, pero duró nada más que 40 minutos. Porque a las 20:18 minutos, esto que están viendo aquí, ustedes, desataba la polémica, ¿no? Esta represión a los docentes argentinos en este armado de especie de carpa blanca, que como les digo, si esto se llega a consolidar, si esto realmente en estas horas se transforma en esta escuela itinerante, comenzarían a dar clases durante el día de mañana y pasado, y luego esa carpa itinerante se trasladaría en camiones o en fletes a diferentes partes de la República Argentina. Para ampliar y llegar a conocer más detalles, estamos con Sonia Aleso, de CETERA, vía telefónica. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto Funes la saluda. Sonia, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, sorprendido con todo lo que ha pasado, con lo que estamos viendo, cómo comenzó hoy a las 19:30 más o menos. Usted recuerda, estábamos en vivo con ustedes, aquí nosotros y el móvil con Francisco Urrutia allí en la Plaza de los Congresos, y 20:18 se desató esta barbarie, esta represión a los docentes, Sonia. Sí, la verdad que terrible, increíble, porque la verdad que desde en democracia nunca habíamos vivido una situación similar, no en democracia. Imagínense que es lo que estábamos armando es una escuela
una escuela itinerante, donde íbamos a aclarar, íbamos a informar, íbamos a dar charlas, iba a haber actividades pedagógicas, íbamos a plantear el cumplimiento de la ley de financiamiento, estamos planteando que se cumpla con el fallo judicial, y bueno, y la verdad que sucedió esto inesperado para Sonia, nosotros, ¿no? ¿hay Sí. docentes detenidos? Ya fueron liberados. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo comenzó? Ya Porque, fueron. si yo no mal recuerdo, habló con nosotros a las 19:30 del día de ayer domingo. ¿Se acuerda? Estábamos en vivo nosotros, usted allí en el Congreso, Sí, nosotros sí. aquí en el canal, explicando justamente esta escuela itinerante, que es una escuela que iba a ser armada con esos andamios que estaban elevando allí para armar la estructura. Iba a funcionar 2 días o 3 allí en la Plaza de los Dos Congresos y después, según lo que nos dijo López también, iba a ser trasladada a diferentes puntos de la República. Y de repente todo se desmadró. ¿Qué pasó? Bueno, de repente nos dijeron que había orden de presidencia de levantar la estructura y de no dejar de continuar con las obras. Eso fue lo que le dijeron, que había orden de presidencia. ¿Esas fueron las palabras? Y ¿En sí, boca de quién? Sí, ¿En boca de esas quién? fueron las palabras. Ahora hoy estuvimos con el defensor del pueblo, hubo legisladores, mañana nosotros tenemos plenario de secretarios generales y Junta Ejecutiva de CETERA, y bueno, vamos a estar, por un lado, exigir que nos dejen armar pacíficamente. Imagínense que el gobierno y los medios se la pasaron planteando que había que ser creativos, que por qué no buscábamos otra forma de manifestar, y ni siquiera nos dejan poner una escuelita itinerante. ¿No? ¿Cuál es la respuesta de las fuerzas de seguridad? Que desarmaban o les impedían a ustedes acercarse o a concluir con el armado. ¿Cuáles eran las respuestas Nos de los impedían Sí. concluir con el armado. ¿De qué manera? Primero con palabras, de una manera verbal, y luego con la represión física. Sí, directamente entraron a la plaza, bajaron cada vez más efectivos policiales y empezaron a reprimir. Y no hubo más represión porque nosotros nos retiramos, cantamos el himno, dijimos lo que queríamos decir, pero no íbamos a permitir. Sonia, cuando hablamos con López, él afirmó que tenían permiso del gobierno de la ciudad, pero aparentemente luego lo que dijo el gobierno de la ciudad que no tenían ustedes el permiso ni la autorización para armar esta carpa en la Plaza de los Dos Congresos, pero hay allí... Teníamos el permiso que tenemos. Bueno, pero siempre. según López dijo que no al principio, ¿no? Cuando habló con nosotros, 19:30, comentó que sí, que al principio les había llamado la atención a los policías y a la gente que estaba allí, a los maestros, por supuesto, a ustedes, esta descoordinación, ¿no? Que por un lado se armaba un andamio, por otro lado no lo miraban con buena cara, pero según lo que dijo López, contaban con la autorización y de repente no fue así, no tenían la misma autorización. autorización que tramitamos siempre que hacemos actividades. Sí. La misma. Ahora, ¿por qué el gobierno de la ciudad dice que no la tenía? Usted se imagina que el problema no es ese, ¿no? No. Está claro que el problema no es ese, porque si el problema fuera ese, bueno, mañana nosotros nos vamos a presentar con el defensor del pueblo y vamos a exigir que se nos deje. Ahora, Sonia, lo que le pregunto. Vamos a ver qué pasa mañana. Si por un lado López dice que... Si el problema es un problema formal, sí. Entonces quiere decir que se va a resolver. Yo creo que no es un problema formal, creo que hay otra cosa. Sí. Y en ese sentido, bueno, parece que no es un problema de habilitación o de un papel más o un papel menos. Claro, pero lo que le preguntaba hace unos instantes, si por un lado López dijo que tenían la autorización, estando allí in situ en la plaza y el armado. Que tramitamos siempre. Claro, pero ahora el gobierno de la ciudad dice que no tenían el permiso, que no estaban autorizados. A mí me parece que es una excusa. Una excusa. Una excusa. De la misma manera que hoy varios medios titularon represión y ahora la palabra represión fue sacada de esos medios, ¿no? Muy bien. Hay titulares que, por ejemplo, versan repudio de políticos y sindicalistas por el ataque a los docentes. Existe la palabra represión en algunos que otros también sí, en sitios algunos, web. Por supuesto. Pero preguntarle a usted, Sonia, cuando esto comienza, que estamos aquí analizando las imágenes, abajo de la lluvia,
con móviles de televisión en vivo. ¿Cómo fue el primer chispazo? ¿De dónde brota el primer chispazo? ¿Entre quiénes fue? ¿Entre qué señor y qué señora? ¿O entre qué agente? No fue una cuestión de que pasó algo. No, directamente ingresaron a reprimir. Directamente estaban los sí. medios ahí adelante, está filmado. No, si lo estamos viendo, si acá lo estamos viendo, no se Estábamos, preocupe, sí. le digo más, nosotros estábamos tranquilamente. Yo, en el momento que eso sucedió, yo estaba haciendo una nota para otro medio. Muy bien. Estábamos perfectamente tranquilos y de golpe avanzaron. Sí. Así que, bueno, está claro que hubo una decisión que se tomó en algún lado. Ellos dicen lo que nos dijeron a nosotros que se había tomado en presidencia. A ver, la situación fue la siguiente. Estaban allí de manera pacífica. De repente estaban estos agentes de la policía, estos oficiales que estaban con los escudos, que están ahí viendo con los escudos, y los empiezan a correr del espacio público. Claro, del espacio público, donde nosotros estábamos armando ya la escuelita. Ahora, ¿por qué los golpes, no? ¿Por qué los golpes y por qué la detención? Eso no me lo tendrías que preguntar a mí. No, bueno, ya sé. Se lo tendría que preguntar a quien hay que preguntárselo. La verdad que no tiene explicación. Miren, Roberto... Hay docentes heridos, Sonia, yo le consulto con el mayor de los asombros. Hay docentes que están siendo atendidos ahora con el tema de la vista, porque además echaron gas pimienta y otro gas que también nosotros no conocíamos. Así que, bueno, están siendo atendidos y algunos golpes, nada grave. ¿Qué cantidad de personas habían, Sonia, de maestros allí? Porque al principio nos habían contado lo que comentamos con ustedes. Habían unas 200 personas, Al principio éramos sí. 300 docentes, después fueron llegando más. Y el horario puntual donde esto comenzó fue cerca de las 20:15 más o menos, porque cuando nosotros hablamos, usted recuerda, 19:30 estaba en orden aparentemente todo y... Nosotros llegamos a las 19. Bien, sí, habló con nosotros 19:30, me acuerdo perfecto porque estaba aquí sentado. Exactamente. Sí, habló con... Sí. 20:15... Estaba tranquilo. Sí, de hecho yo ya me estaba retirando del canal y a las 20:13, 20:15... nos avisan y bueno, se quedó mi compañera Abigail Lasalle junto a Roberto Navarro y allí dan a conocer esta noticia, esta alerta de estos disturbios y de esta situación poco feliz allí en la Plaza de los Dos Congresos. ¿Hasta qué hora se extendió esta actitud o cómo se trasladó con el tiempo? No sé, la verdad que no les sé contestar. Discúlpenme, pero en el momento como la tensión y todo lo demás no tengo recuerdo de eso. ¿Cómo sigue, Sonia, esto mañana? Detalles que no podría contestarle. Está bien, tiene razón. ¿Cómo sigue mañana esto? Tenemos un plenario de secretarios generales y junta ejecutiva del CETERA y en función de eso vamos a definir cómo sigue. Y por supuesto vamos a seguir mañana reclamando en una conferencia de prensa y reclamando que nos dejen continuar con la instalación de la escuelita. Se barajó la posibilidad de un paro real porque según lo que dijo Baradel, iban a seguir trabajando, iban a continuar con las medidas de fuerza, pero no así deslizó justamente la situación del paro, que iban a haber clases, pero que seguían con estas situaciones, hablando con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires por el tema de la continuidad de las clases. Pero según lo que dijo Baradel, hoy habrían clases. ¿Ahora qué va a pasar? Lo vamos a discutir mañana. Para eso es el plenario. ¿A qué hora es? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Bien, Sonia, le mando un saludo cordial de toda la producción de C5N. Gracias. Hasta luego. Y nuestras, palabras de apoyo, ¿no? En ciertos momentos donde bajo ningún concepto uno puede dejar pasar estas situaciones, pero bueno, hay que ver realmente qué sucedió y si se contaba o no con la autorización. Por un momento, el mismo López de la CTA dijo hoy que sí tenían la autorización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego la misma entidad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no, que esto no estaba permitido. Y entonces derivó en estas situaciones, donde los docentes fueron de alguna manera reducidos por los policías de la Federal, los agentes, para que no siguiesen armando
estas estructuras que usted está viendo allí detrás de los policías, detrás de los escudos, de los cascos, allí se ve una estructura de metal, caños, y de hecho estaban los operarios, recuerdo, tipo 1920, como le digo, mientras hablaban los docentes con nosotros en el móvil de C5N, se veían algunos obreros con el casco reglamentario y con unos barbijos, también recuerdo, armando esta escuela itinerante, como acaban de escuchar a Sonia Leso. No se sabe si van a tener o van a dar clases mañana. Recién la noticia sería a las 10 horas. Entonces, vamos a repasar lo que sucedió en el día de ayer. Represión a los docentes. Los incidentes comenzaron sin que los docentes corten ninguna calle. Estaban armando una carpa para instalar una escuela itinerante. 4 docentes detenidos que ya fueron liberados, como lo contó Sonia. Los acusan de atentado, resistencia a la autoridad, lesiones, hurto y daños. Esa es la carátula que le imputaron. Y el gobierno de la ciudad asegura que no tenían permiso para armar esta carpa. Entonces, aquí los docentes exhibieron una carta con la que aseguraron, pidieron la autorización. Lo acaba de decir Sonia también, que ellos habían presentado la autorización. Y estos son los últimos 3 datos, ¿no? Los docentes abandonaron la protesta para acompañar a los detenidos en la comisaría. Este lunes se reunirán, o sea, hoy, en unas horas, a las 10, en una asamblea para decidir cómo continuará la lucha por las paritarias, por supuesto. Y algunos gremios ya hablan de un posible paro docente nacional. Escuchen bien, esto es una parte muy importante. Un paro docente nacional para esta semana que vamos a vivir, que es una semana corta, que es nada más de 3 días. Muy bien. Entonces, aquí las imágenes de esta situación, de lo que sucedió hoy durante la tarde, allí en la Plaza del Congreso. Y ya saben, ¿no? Hemos escuchado a gente de los docentes que no se sabe si continuarán o no las clases, si habrían clases y si esto nos lleva a un paro nacional docente. Y este también es el tema de la semana. La triste historia de Micaela, una jovencita de 21 años que hacía una semana estaba desaparecida de su casa. Una muy joven mujer que luchaba por los derechos de su género. También llevó la bandera en contra del femicidio y encontró la muerte allí en Gualeguay. Una mujer que se estuvo buscando durante toda la semana, incansablemente, a través de las redes sociales. Se pedía cualquier dato respecto a Micaela. La estamos viendo aquí, una jovencísima estudiante de Concepción del Uruguay, militante, debemos de decir. Y el pueblo llora a esta adolescente, esta joven, que será velada y enterrada el día de mañana, martes, allí en su ciudad, en Concepción del Uruguay. El móvil, un aparente intento de violación que terminó con una muerte por asfixia tras un estrangulamiento de un joven hombre de apellido Wagner, que, oh casualidad, tiene un mellizo, un hermano gemelo, sí. Un juez que absolvió o dejó en libertad a Wagner, teniendo ya antecedentes de otras 2 violaciones anteriores. El Moreno, dicen
que su familia fue quien dio aviso a las autoridades, su madre específicamente, pero claro, todo este raid de Wagner, desde su escape o su huida del lugar del hecho, las palabras de su mujer, su concubina en realidad, donde lo trata de alcohólico y drogadicto, donde además vio algo extraño en su vestimenta llena de barro y demás, llegaron a la confesión de este joven, de este hombre, de este asesino aparentemente, y también dieron o se dio lugar al sitio donde encontraron el cuerpo de Micaela ya en un avanzado estado de descomposición. Hasta el propio Papa Francisco se manifestó y habló con el padre de Micaela. El mismo presidente también se refirió al juez que permitió la salida de este violador, aparente asesino de Micaela, luego de 2 casos anteriores. Ustedes saben que, según las pericias y todo lo que hemos hablado y lo que ha trascendido, un violador es recurrente, vuelve nuevamente a atacar. Para ampliar un poco más este tremendo caso que ha movido el tablero toda esta semana de los argentinos, estamos con José Luis Ferrari. ¿Cómo le va, mi querido? Buenas noches, Roberto. Disculpe el horario, ¿no? Por favor. Bueno, la noticia nos acompaña y apremia. Lo hablamos durante la tarde. Usted, y lo voy a decir porque para entrar en tema, él descree. El abogado Ferrari, hay algo que dijo él a la tarde que le hace ruido, que no cree por qué en tanta participación de políticos, el Papa, una chica que era militante. ¿Qué no le cierra? Con todo ese cóctel, ¿Qué no le cierra, Ferrari? con todo ese cóctel me hace ruido que de buenas a primeras tenemos 2 escenarios. Uno, la muerte propiamente dicha, conocemos Sí. por informe preliminar de que muere por asfixia. Lo que no conocemos es el móvil, si hay lesiones genitales, si no hay lesiones genitales. La autopsia no... Por el momento Violación no hubo, aparentemente lo que dijo la autopsia. Por el momento no tenemos referencias de esta circunstancia, con lo cual nos queda colgado el móvil. Y después, si el hombre no declaró, porque toda la policía y todo el Fueron a la poder comisaría. nos indican de que fue Wagner. Y si Wagner no fue, me parece que... ¿Y por qué no tendría que...? ¿Y por qué No, yo digo que cuando un homicidio o una muerte genera la conmoción que generó en Gualeguay, Bueno, me da la sensación que hay que buscar a alguien que dé con el perfil. Pero otros casos como el caso de Candela, el caso de Ángeles Rawson y tantos otros historias de jovencitas que han sido asesinadas han sido de escrutinio público. Todo el mundo ha hablado, se ha manifestado, desde los políticos, la sociedad en general, desde toda la plana artística hasta los primeros mandatarios, ¿no? ¿Por qué tendría que ser este caso el que le hace ruido más a usted? No, pero me hace ruido a raíz de que el hombre, si el hombre no declaró, si dijo algo en la comisaría, esa declaración no es legal. Él declaró en la comisaría. Bueno, eso no es legal. Cualquier... Declarar, declaró. Lo hizo en la comisaría. Quizás no lo hizo en un ámbito legal. A ver, entonces yo puedo pensar de que esa Pero confesión... ¿en un ámbito de autoridad? Me da como que, a ver si no lo invitaron a que gentilmente, y cuando hablo lo digo socarronamente, si lo invitaron a hablar es porque lo habrán golpeado para que hable o para que diga lo que... La mujer nos ilustra que es, o su concubina nos ilustra que es una persona de pocas palabras, afecto al trago, afecto a las drogas, que no es una persona... Recordemos que trabajaba en un lavadero de camiones y en un taller mecánico también, Sí, ¿no? comería de mecánica ligera y lavadero de camiones. Y que nadie lo conocía prácticamente allí en el pueblo, que todo el mundo se conoce, ¿no? En Gualeguay toda la gente se conoce. Si de buenas a primeras los ojos de los investigadores se posaron en esta persona, a ver, esta persona tiene 2 hechos anteriores por los cuales fue condenado en un proceso breve, en un juicio breve, un abreviado, que es perfectamente legal. A todo esto, usted dice, a ver, saquemos el verbo declarar. Él confesó. Él confesó que había... Bueno, esa confesión, la ley es claro, el Código Procesal indica de que una persona tiene que declarar asistido por un abogado en sede judicial, no en una comisaría. Si no despacito y muy
es permanente, cómo vamos tolerando de que se vulneren las garantías constitucionales que establece la ley en beneficio del imputado, porque en definitiva, si esa declaración es sacada mediante coacción o mediante alguna forma de violencia, me parece que creo que buscaron una persona, el tiempo dirá, a ver, armemos el rompecabezas. Dale. Se busca a Micaela hace una semana. Sí. Nadie sabía dónde estaba. La última foto que posteó fue esta, la que estamos viendo aquí en pantalla. Ustedes la están viendo allí en su casa. De repente, el viernes, si no mal recuerdo, ya habían encontrado un pantalón que podría pertenecer a la víctima. Fueron encontrando distintas prendas a lo largo de una extensión de rastrillaje. Ahora, una sandalia y finalmente, bueno, aparece Wagner, el moreno, en una comisaría donde declara, además indica dónde está el cuerpo enterrado, semi-enterrado porque lo encontraron rápidamente, y de allí, bueno, obviamente se desprendió que él había sido el asesino, o el posible asesino, perdón. Esto dice el fiscal. Eso dice el fiscal. Va a tener que aparecer un testigo que pueda indicar en qué circunstancias vio a Micaela con el hombre. Si no aparece eso, a menos que aparezca algún rastro genético en el cuerpo de... Bueno, pero que acá hay otra de los puntos que hoy conversábamos con el Ferrari. Yo le pregunté hoy a la tarde si creía que Wagner era un perejil, que había sido puesto allí por interpósitas personas, pero no me dijo. Y ahora hay otra parte más de todo esto. Sé lo que hacen los políticos cuando viene una pueblada, porque ahora resulta que lo putean al juez que lo deja libre. El fiscal se pudo haber opuesto y pudo haber apelado esa liberación anticipada, que en mi opinión es precipitada, sobre todo con los informes. Pero acá hay otro punto de este macabro crimen. Hay un hermano gemelo. Hay un ADN no sabemos que es exactamente igual. O sea, no se puede identificar quién de los dos es el sexópata. Eso es lo que no se puede saber, porque, a ver, dos hermanos, ambos, bueno, con el mismo ADN, porque son gemelos, tienen el mismo ADN. Y ambos aparentemente con el mismo vicio. Y si no era él, ¿cómo sabía dónde estaba el cuerpo? Bueno, alguien le indicó a él. Obviamente quiero aclarar a la audiencia que son todas suposiciones nuestras, pero lo real, lo concreto es que hay una persona detenida que es Wagner como el supuesto asesino de Micaela, el cual dice que la asfixió y que llevó directamente a la policía, a las autoridades, a encontrar el cuerpo semienterrado, porque llegan al cuerpo de Micaela porque él cuenta en la comisaría cómo fue el raid. Y luego, bueno, también se desprendió por allí que la madre habría sido la persona que lo entregó. Bueno, esto puede que la madre lo entregue puede responder primero para ajustarlo a derecho y que se someta al proceso. No veo ninguna... ¿Qué es lo que no cree Ferrari de todo esto? ¿Qué le hace ruido? ¿Qué me hace ruido? Que el fiscal el fiscal va a tener que indicar claramente cuál fue la causa de muerte de la chica. ¿Y qué rol? Bueno, la causa de muerte es asfixia por estrangulamiento. Bueno, yo quiero saber si alguien vio o alguien ve cuando él conduce a la chica en el auto, si hay material genético de la chica en el auto de este hombre. Si no, el resto es toda una construcción. Bueno, por un lado, las declaraciones de las amigas es que Micaela jamás se hubiese subido a un auto, que no era de esas chicas que salía de un boliche y se subía al auto de una persona desconocida. Por un lado fue eso, fueron contundentes las declaraciones y con el perfil de Micaela todo coincide en que eso es verdad. Sería verdad. Sería verdad en tanto y en cuanto aparezca una prueba directa. Si son simplemente manifestaciones o una intención del fiscal, me parece que estamos, cuanto menos por el momento, no están dados los requisitos o los presupuestos para poder adjudicarle el homicidio a esta persona. Me da la sensación que es una persona. ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? Bueno... ¿Quién mató a Micaela? Sí, a ver, pudo haber ocurrido de que Micaela haya sido captada no solamente... A ver, supongamos que haya sido... Una o más personas. Una o más personas. ¿Usted cree que hay más personas? Me parece que para el caso se ve que es una chica con determinación, que tenía mucho carácter. Para el caso de que tendría que tener algún síntoma en el cuerpo, qué sé yo, marcas. Bueno, ahora solamente tenemos la muerte por asfixia. En lo que yo llevo en estos años de periodista y bueno, últimamente en la parte de la conducción en estos últimos años,
lo he escuchado a usted varias veces hablar, a mi querido compañero Pablo Caplan, donde hay una frase que es muy real: el cuerpo habla. Bien, hasta ahora solamente tenemos la causa de la muerte, una asfixia. Una asfixia. No hay violación probada todavía. Por el momento no tenemos, cuanto menos marcas, lesiones genitales o paragenitales que nos indiquen que hubo un intento de abuso sexual. Bueno, se dice también que se encontraron fluidos, no cerca de Micaela, pero sí en el vehículo de Wagner y también allí en la zona de... Bueno, hay que ver si estos fluidos corresponden. Pueden comprar carne para hacer un asado y ese material también se puede determinar. No necesariamente tiene que ser compatible tanto con Wagner como la chica, ¿no? Usted lo dijo, el 90% de los violadores que salen de la cárcel vuelven a cometer el mismo delito. Son reincidentes, claro. ¿Son reincidentes? ¿Y por qué se los libera? ¿Por qué se los libera? Bueno, hay que... ¿Bajo qué concepto se libera a un violador que ya tiene 2 antecedentes anteriores, dos casos en los cuales cometió el mismo delito, violación, violar a una persona, o a 2 hablando puntualmente de Wagner, ¿y por qué le permiten el egreso de la cárcel? A ver, acá esta persona fue condenada en un juicio abreviado en una negociación que la ley permite entre defensor y acusador, que es el fiscal. Se llegó a una pena de 9 años por los 2 hechos. Me pregunto, ¿habrá sido él o habrá sido el hermano? Bueno, es que ahí aparece en escena el hermano. Hoy ayer aparece el hermano en escena, donde no pueden cotejar los ADN. En realidad hay un ADN, pero no se sabe cuál es de cuál. Bueno, si es del hermano o del propio Wagner. A ver, el ADN es de Wagner, de la familia Wagner. El perfil es de Wagner, bien. El perfil es de Wagner. ¿De cuál de los Wagner? ¿El acusado de este o su hermano? O de su hermano. Con lo cual podemos desconfiar perfectamente que cualquiera de los dos puede llevar adelante la mecánica, si sobre todo los dos tienen la misma patología, que es la de la propensión al ataque sexual. Me da la sensación que cuanto menos tenemos que tener una certeza. Yo también sé cómo Pero trabaja... la lógica nos lleva a pensar que la persona que la asesinó es la que indica dónde, o la que lleva a las autoridades a la ruta, y la que indica dónde está el cuerpo de Micaela, ¿no? Vimos por televisión que iniciaron búsqueda terrestre con perros, con drones. No llegaron a Micaela hasta que no él confiesa dónde está el cuerpo. Hasta que un dato da con el lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo. Pero a mí me cuesta creer que usted no crea, ¿sabe? A mí me llama la atención que hoy lo dijo y lo vuelve a reiterar ahora en estos 12, casi a la 1:20 de la madrugada, que usted no cree que esto sea tal. Y también le llamó mucho la atención... Estoy acostumbrado a escuchar, mirá, hoy a traerte... Y le llamó mucho la atención la participación en este caso de la política, ¿no? Y la política me hace ruido. Mirá, hoy a la tarde te cité otro ejemplo, que es el crimen de las turistas francesas en Salta. En Salta, tal cual. Bueno, sí. Donde hay preso 2 personas y una en particular que casi no se manifiesta verbalmente, articula muy poco lenguaje. Me parece que a veces el sistema, para encubrir otras personas, porque no sabemos si Micaela fue víctima de Wagner, una persona primitiva, una persona con... O de cuál de los Wagner. O cuál de los Wagner. Pero en esta semana nos habló del hermano gemelo. Hoy recién salió el tema del hermano gemelo. Bueno, la justicia argentina trabaja tan mal, pero es tan desprolija, y muchas veces, vos fíjate que la circunstancia que lleva a la liberación de Wagner es un pronunciamiento judicial contra todos los peritos que habían indicado que no era conveniente, cuanto menos no se había adaptado a los reglamentos carcelarios y tenía problemas de convivencia, cuanto menos no era conveniente excarcelarlo, y sin embargo aún así lo hizo. De la misma manera puedo pensar de que se actuó precipitadamente a los efectos de cerrar la causa, condenar a alguien, y no sabemos si pudo haber sido este Wagner o su gemelo, el otro Wagner. ¿Y qué pasó para Ferrari? ¿Qué pasó para Ferrari? Y creo que el Poder Judicial cerró rápidamente la condena de este hombre, y este hombre encaja en este momento, en este episodio. ¿Usted cree que Wagner es inocente? Me faltan cosas para decir que puede ser autor del hecho. Por el momento, cuando las autoridades cantan victoria rápidamente, dice, mira, veo al jefe de policía abrazado conteniendo al padre de la víctima, donde hubo una movilización de personas muy numerosa, donde los políticos empiezan a tener miedo cuando la gente se le viene encima. La inseguridad no es una sensación, es una realidad permanente, y donde...
hoy creo que puede ser el detonante de una circunstancia peor todavía. Sin hacer paralelismo, pero mire, hoy me llegó una información desde el Uruguay. Usted recuerda que estuvimos en el año, hace 2 años. Lola Chomnales. En el caso de Lola Chomnales me tocó cubrirlo a mí y llevarlo a la televisión en el momento en que descubren o encuentran el cuerpo de Lola allí en Barillas. Y la información que llega hoy, o me llega a mí ayer en realidad, es que han quitado de la causa y le han levantado cargos al médico forense, porque toda la información, en teoría es lo que me han comentado, en todo lo recabado, la información recabada, no era tal. No, era al contrario, era un despiste de todos los indicios que iban a llevar a la persona que mató a Lola Chomnales. Las más altas esferas del Uruguay, ¿qué instalaron? Que era un problema de argentino llevado a Punta del Este. ¿Por qué? Porque comenzaba la temporada estival en Punta del Este y podía afectar el flujo turístico. Fue el 28 de diciembre, justo cuando arranca la temporada real. Exacto. Entonces, a ver, sacaron a la policía local de Rocha y trajeron a los de homicidios. A mí cuando sacan a la policía local ya me hace ruido. Yo te dije, pero acá no ha sucedido eso. Bueno, acá pasa otra cuestión. Ahí te digo, quiero ver... Sí, a ver, Lola muere también por asfixia. Estamos hablando de lo mal que trabaja la policía y la justicia. Pero la manera fue más o menos la misma, porque encuentran el cadáver de una jovencita ahorcada que murió por asfixia. En el caso de Lola murió boca abajo porque no la quisieron ahorcar, pero también con un intento de violación que no lograron consumar, y en el caso aparente de Micaela tampoco. Bien. Y allí, bueno, hace 2 años que a Lola se le sigue buscando. Igual de todos modos, esta chica Micaela, tenemos el informe preliminar de autopsia, falta todavía los informes definitivos, habrá informes histopatológicos donde determinará la presencia de ADN de terceras personas, donde podemos determinar si hay lesiones compatibles con alguna otra forma de violencia que no hayan surgido a simple vista en el primer informe, ¿no? Primera vez que lo encuentro reacio a lo que sucede bueno, lo que se desprende, ¿no? Lo que tenemos como información. Primera vez que lo veo como, ya de entrada no le gustó, ¿no? Hubo algo que le hizo ruido y no le cierra ni le cerrará, supongo. Por el momento no me cierra. Veo que hay, no puedo separar lo político del hecho criminal. Creo que hay... Si no hubiese aparecido la política en este caso, ya lo despidió, si no hubiese aparecido la política, si no hubiese hablado el presidente, si no hubiese llamado el Papa al papá de Micaela y demás, ¿usted hubiera aceptado, con la experiencia que tiene, que Wagner sería el asesino? No, como abogado me sigue faltando qué elemento relaciona a la chica con Wagner. Todavía simplemente veo unas filmaciones que retratan el momento en que va el auto, pero no sabemos si en el auto va él, van varias personas, si va la chica. Realmente me parece que simplemente ponen a una persona que da el perfil, porque es un pervertido, que tiene antecedentes. Hoy le pregunté el perejil y se lo voy a preguntar. ¿Es el perejil? Podemos estar en presencia de un perejil si no consiguen una prueba directa que lo vincule con la muerte de la chica. Por el momento no lo tenemos. Me gustaría, quiero analizarla cuando declare, creo que declaran el día de mañana, sí. Y posteriormente tener el informe de autopsia definitivo para poder tratar a ver qué elemento tenemos. Tiene que haber si no tenemos un testigo, tiene que haber prueba pericial, que por el momento no tenemos. Sí, y en este caso el ADN pertenece o puede pertenecer a 2 personas. Casualmente o causalmente. ¿A cuál de los 2 mellizos? 2 personas gemelas. Gracias, Ferrari, muy amable. Seguimos en Noches Mías. Hoy distinto, empezó por supuesto de una manera complicadísima porque usted sabe lo que sucedió allí en el Congreso. Seguimos con el caso de Micaela, pero vamos a la Ciudad de Buenos Aires, si le parece, para ver qué nos depara el día de hoy, no de mañana, Va a ver, con las temperaturas mínimas y las máximas.